Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La inmensa sala de reuniones bullía de sonidos extraños y luces brillantes. La embajadora Elena Vázquez caminó lentamente hacia su asiento en el rincón donde debían sentarse las nuevas especies. Miró a su alrededor, a todas las criaturas alienígenas sentadas en el gran círculo. Algunas tenían una piel brillante como el cristal. Otras parecían gatos gigantes. Unas pocas estaban hechas de metal y producían un chirrido metálico al moverse. Elena llevaba ya 3 años asistiendo a estas reuniones. La Tierra todavía era nueva en este grupo llamado el Consejo Galáctico. Los otros alienígenas no tenían en gran estima a los humanos. Permitían que la Tierra observara las reuniones, pero nunca preguntaban qué pensaban los humanos sobre los asuntos importantes. El alto canciller Cestar se puso de pie en su alta plataforma. Su cuerpo estaba hecho de algo que parecía cristal transparente. La luz rebotaba en él de formas extrañas. Era el líder de un grupo llamado la Hegemonía. Se creían superiores a todos los demás. El Consejo discutirá ahora sobre el enjambre del vacío, dijo Cestar con voz fría. 17 sistemas estelares han quedado a oscuras. Ya no podemos contactar con nadie allí. Elena sabía sobre el enjambre del vacío. Eran como monstruos espaciales que lo devoraban todo. Se movían de planeta en planeta, comiéndose a toda la gente y apoderándose de su tecnología. Luego se hacían más fuertes y pasaban al siguiente planeta. Alrededor de la sala, los otros alienígenas parecían preocupados. Los felixianos, parecidos a gatos, movían sus orejas hacia adelante y hacia atrás. La gente de metal, llamada cronarcas, hacía ruidos fuertes con sus cuerpos. Incluso los seres de energía, llamados etéreos, parecían asustados. Vivían dentro de trajes especiales porque sus cuerpos estaban hechos de energía pura. Mi flota está lista para luchar, continuó Cestar. Pero creemos que perderemos casi la mitad de nuestras naves si atacamos al enjambre directamente. Aprenden demasiado rápido. Copian nuestras armas y las usan contra nosotros. Elena levantó la mano. Disculpe, pero quizás pueda ayudar. Silencio, espetó Cestar. Las especies nuevas no pueden hablar durante las reuniones de guerra. No saben lo suficiente sobre la lucha en el espacio. Algunos de los otros alienígenas emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Elena sintió que se le sonrojaba la cara, pero mantuvo la calma. Había aprendido que enfadarse en estas reuniones nunca ayudaba. La comandante Tizá se levantó. Era una de las felixianas con aspecto de gato. Su pelaje era dorado y sus ojos de un amarillo brillante. A Elena le parecía más amable que la mayoría de los demás. Quizás necesitemos intentar algo diferente, dijo Tizá. El enjambre ha destruido civilizaciones enteras. Si no podemos detenerlos aquí, llegarán a nuestros planetas de origen en 2 años. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó uno de los cronarcas de metal. Su voz sonaba como una máquina hablando. Hemos usado nuestras mejores naves y nuestras armas más potentes. El enjambre simplemente aprende de todo lo que hacemos. Y luego se vuelven más fuertes. Elena sacó su pequeño ordenador y tecleó un mensaje. Lo envió a la Tierra usando una vía secreta que los alienígenas no conocían. La respuesta llegó muy rápido. Elena la leyó y sus ojos se abrieron un poco más. Cestar convocó a un receso. Todos los diferentes grupos de alienígenas salieron de la sala para hablar entre ellos. Elena se quedó en su asiento y miró sus notas. La comandante Tizá se acercó a donde estaba sentada Elena. Embajadora Vázquez, dijo. Su voz tenía acento. Bat hablaba bien el idioma humano.
Quiero disculparme por cómo el Consejo trata a su gente. Puede que sean nuevos en el espacio, pero parecen inteligentes. Elena sonrió. Gracias, comandante. Entendemos que todavía estamos aprendiendo sobre la galaxia. Sabemos que tenemos mucho que aprender sobre nuestro lugar aquí. Sí, pero a veces me pregunto, dijo Tizá. Sus ojos dorados parecían curiosos. Cada especie aporta algo especial al Consejo cuando está lista. Me pregunto qué podría ofrecer su pequeño y silencioso planeta. Elena asintió, pero no dijo nada. ¿Especial? Después de que Tizá se alejara, el ayudante de Elena se inclinó hacia ella. Señora, acaba de llegar el mensaje del Comando de la Tierra, susurró. Elena miró el mensaje secreto en su ordenador. Su rostro permaneció impasible, pero algo cambió en su mirada. Interesante, dijo en voz baja. Parece que podríamos tener nuestra oportunidad de ayudar antes de lo que pensábamos. Lo que Elena no dijo fue que la Tierra llevaba mucho tiempo preparada para este día. Ocultas en el espacio alrededor de su sistema solar había máquinas que lo observaban todo. Grababan lo que los alienígenas decían y hacían. Enviaban toda esta información de vuelta a la Tierra. Durante 70 años, los humanos habían estado construyendo y preparándose. Sabían que el espacio era peligroso. Habían aprendido sobre el Consejo Galáctico antes de solicitar unirse. Sabían del enjambre del vacío y otras amenazas que vivían en la oscuridad entre las estrellas. Pero la Tierra había decidido parecer débil y nueva. Era más seguro así. Los otros alienígenas no los verían como una amenaza. No intentarían atacar la Tierra antes de que los humanos estuvieran listos. Elena se levantó y caminó hacia la gran ventana que mostraba las estrellas afuera. Miró la oscuridad y pensó en todas las naves que estaban escondidas ahí fuera. Naves que los alienígenas nunca habían visto. Naves con armas que funcionaban de maneras que el Consejo Galáctico no podía imaginar. Uno de los robots de mantenimiento pasó rodando a su lado. Parecía que solo estaba limpiando el suelo, pero Elena sabía que no era así. El robot estaba en realidad grabando todo lo que sucedía en la sala de reuniones. Enviaría toda esta información a una base secreta de la Tierra oculta en un campo de asteroides. El mensaje llegaría a la Tierra en 6 horas. Cuando lo hiciera, pondría en marcha un plan que había estado esperando durante 50 años. La Tierra estaba a punto de mostrar a la galaxia lo que los humanos realmente podían hacer. Pero primero, Elena tenía que superar el resto de esta reunión. Tenía que seguir fingiendo que la Tierra era solo un planeta pequeño y débil sin nada especial que ofrecer. Tenía que guardar el secreto de que la humanidad se había estado preparando para la guerra desde antes de conocer a un solo alienígena. Los otros delegados comenzaron a regresar a la sala de reuniones. Elena volvió a su asiento en el rincón donde debían sentarse las especies sin importancia. Se sentó y abrió su cuaderno como si solo estuviera tomando notas sobre cosas que no entendía. Sestar volvió a llamar al orden en la reunión. Ahora discutiremos nuestras opciones militares, anunció. Elena escuchó mientras los alienígenas hablaban de sus flotas y armas. Discutían sobre qué especie debería liderar el ataque. Se preocupaban por cuántos de su gente morirían. No tenían ni idea de que, sentada en el rincón, se encontraba una representante de la fuerza militar más peligrosa que la galaxia había visto jamás. La comandante Tizá se levantó de nuevo. Los exploradores felixianos tienen nueva información. Dicen que el enjambre ya no se mueve en líneas rectas. Se están dividiendo y atacando desde diferentes direcciones. Es como si hubieran aprendido cómo pensamos y luchamos. Eso es imposible, dijo Sestar. Son solo animales que lo devoran todo. No piensan como nosotros. Quizás ahora sí, replicó Tizá. Nuestros científicos estudiaron trozos de criaturas destruidas del enjambre. Encontraron señales de que el enjambre se está volviendo más inteligente. Cada vez que devoran una civilización, aprenden más sobre cómo luchar. La sala se quedó en silencio. Todos pensaban en lo que esto significaba. Si el enjambre se estaba volviendo más inteligente, entonces todas sus viejas formas de luchar no funcionarían. Elena recibió otro mensaje en su ordenador. Este la hizo enderezarse un poco. El mensaje era corto,
pero muy importante. Decía que los observadores secretos de la Tierra habían detectado algo nuevo sobre el enjambre, algo que el Consejo Galáctico necesitaba saber. Pero Elena no podía decírselo todavía. Primero, tenía que hacer que pidieran ayuda. Tenía que hacer que estuvieran lo suficientemente desesperados como para escuchar lo que la Tierra tenía que decir. A la velocidad actual, dijo uno de los científicos de la hegemonía, el enjambre llegará a nuestros mundos de origen en menos de un año. Estimamos que la civilización galáctica tiene quizás 6 meses antes de que todo sea destruido. Ahora la sala estalló en ruido. Algunos alienígenas hablaban de huir a otras galaxias. Otros querían luchar incluso si iban a perder. Las especies más nuevas se acurrucaron juntas, demasiado asustadas para hablar. Elena se levantó lentamente. No hizo ningún movimiento brusco, pero de alguna manera todos se fijaron en ella. Honorables miembros del Consejo, dijo con voz clara. La sala se fue calmando. Los alienígenas la miraban con curiosidad más que con respeto. A la Tierra le gustaría solicitar formalmente permiso para ayudar en el esfuerzo de defensa. El silencio que siguió fue roto por risas reales de varios grupos de alienígenas. Pensaron que era divertido que los humanos quisieran ayudar con algo tan importante. Querida humana, dijo Cestar con la voz que los adultos usan con los niños pequeños. Su especie solo ha estado en el espacio durante 200 años. No tienen naves de guerra más allá de cohetes primitivos con armas simples. Agradecemos que quieran ayudar, pero esta crisis requiere soluciones más allá de lo que su tecnología puede proporcionar. Elena asintió cortésmente. Con el debido respeto, canciller, podría sorprenderse de lo que la Tierra podría ofrecer. El general Cort de los Cronarcas se rió. El sonido fue como metal rechinando contra metal. Pequeña humana. Mis flotas han luchado por toda la galaxia durante miles de años. Nuestras armas pueden destrozar planetas y doblegar el espacio y el tiempo. ¿Qué podría tener su joven mundo que el poder combinado de 12 civilizaciones no puede proporcionar? Elena sonrió. Fue una pequeña sonrisa, pero algo en ella hizo que la comandante Tizá se inclinara hacia adelante con súbito interés. Quizás, dijo Elena en voz baja, sea hora de que se lo mostremos. Pulsó un botón en su comunicador y pronunció una sola palabra en un antiguo idioma de la Tierra que los traductores alienígenas no pudieron comprender. La palabra era rayo, que significaba revelar en latín. A lo largo de la galaxia, estaciones de monitoreo que habían estado ocultas durante décadas comenzaron a despertar. En las profundidades de los océanos de la Tierra, estructuras masivas comenzaron a moverse. Y en el espacio vacío entre las estrellas, naves que habían estado esperando en la oscuridad durante más de 50 años finalmente recibieron sus órdenes de empezar. El Consejo Galáctico estaba a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad para prepararse para lo imposible. Estaban a punto de descubrir que el pequeño y silencioso planeta que habían estado ignorando era en realidad el mundo más peligroso de la galaxia. Y Elena Vázquez, sentada en su asiento del rincón con su cuaderno y su sonrisa educada, estaba a punto de mostrarles lo que sucedía cuando los humanos decidían dejar de fingir ser débiles. La reunión de emergencia fue convocada 2 días después. La embajadora Elena Vázquez entró en las cámaras del Consejo y vio el caos por todas partes. Los alienígenas hablaban rápido con voces preocupadas. Grandes pantallas mostraban mapas estelares con zonas rojas que seguían creciendo. Todos parecían asustados. El alto canciller Cestar ya no parecía tranquilo. Su cuerpo de cristal reflejaba las brillantes luces de emergencia mientras hablaba al grupo. La situación es mucho peor de lo que pensábamos. El enjambre del vacío está devorando sistemas estelares más rápido. Ahora 26 sistemas han desaparecido y se dirigen directamente hacia las rutas comerciales del Nexus. Cada alienígena en la sala se estremeció al oír esto. Las rutas del Nexus eran como autopistas que conectaban todos los planetas importantes donde vivían las diferentes especies. Si el enjambre tomaba el control de esas rutas, nadie estaría a salvo. El general Cort de los Cronarcas dio un paso al frente. Su enorme cuerpo de metal hacía que la plataforma para hablar pareciera pequeña. Mis flotas lucharon contra el enjambre en el cruce de Helios hace 6 horas.
Llevamos nuestras mejores naves de guerra con armas cuánticas y bombas de tiempo. Su voz crepitó con ruido electrónico mientras sus emociones hacían que su caja de voz funcionara mal. Perdimos el 73% de nuestras fuerzas. El enjambre no solo se adaptó a nuestras armas. Aprendieron a usarlas y a volverlas contra nosotros. Un silencio total llenó la sala. Todos sabían que los cronarcas tenían el ejército más fuerte de la galaxia. Se suponía que sus naves y armas eran imbatibles. Si habían perdido tan estrepitosamente, ¿qué esperanza le quedaba a los demás? La anciana Zephyr de los etéreos flotó hacia adelante. Su traje de contención zumbaba con una energía apenas controlada. Hemos buscado en el archivo de la memoria infinita, dijo con su extraña voz resonante. La última vez que algo así sucedió fue hace 47.000 años. La antigua civilización que vivió antes que nosotros cayó ante algo muy similar. Sus mensajes finales hablaban de un hambre infinita que se hacía más fuerte con cada victoria. La comandante Tizá se levantó. Su gracia habitual había desaparecido, reemplazada por una postura militar. Los exploradores felixianos informan que el enjambre ha comenzado a dividirse en múltiples grupos. Ya no siguen los caminos que esperábamos. Es como si hubieran aprendido nuestros planes de batalla y estuvieran cambiando su enfoque. Eso no puede ser posible, siseó el canciller Sestar. Son devoradores sin mente, impulsados solo por el instinto. Ya no, interrumpió Tizá. Esto iba en contra de las reglas, pero todos estaban demasiado aterrados para que les importara. Nuestros científicos de vida alienígena lograron obtener muestras de la batalla de Kort. Las criaturas del enjambre muestran signos de inteligencia compartida. Se están volviendo más inteligentes con cada civilización que consumen. Elena recibió otro mensaje codificado en su ordenador. Lo leyó 2 veces y, por un instante, su máscara diplomática se deslizó para mostrar algo que podría haber sido emoción. A las tasas de expansión actuales, dijo el científico jefe de la hegemonía con voz plana, el enjambre llegará a nuestros mundos de origen en un año estándar. Estimamos que la civilización galáctica tiene quizás 6 meses antes de la destrucción completa. La cámara estalló en discusiones de pánico. Algunas especies hablaban de evacuar a otras galaxias. Otras debatían estrategias militares desesperadas. Las razas más jóvenes se acurrucaron juntas, abrumadas por lo grande y terrible que era esta crisis. Elena se levantó. Su movimiento fue sutil, pero de alguna manera captó la atención de todos. Honorables miembros del Consejo, dijo, su voz se escuchó claramente sin gritar. La cámara se fue calmando, más por curiosidad que por respeto. La Tierra quisiera solicitar formalmente permiso para contribuir al esfuerzo de defensa. El silencio que siguió fue roto por risas reales de varios grupos de alienígenas. Todavía pensaban que era divertido que los humanos quisieran ayudar con una crisis tan importante. Honorable humana, dijo el canciller Sestar con falsa paciencia. Su especie lleva en el espacio apenas 2 siglos. No tienen naves militares más allá de cohetes químicos primitivos y armas de energía básicas. Aunque apreciamos su entusiasmo, esta crisis requiere soluciones más allá de sus capacidades tecnológicas. Elena se mantuvo tranquila. Con el debido respeto, canciller, podría sorprenderse de lo que la Tierra puede ofrecer. La risa mecánica del general Kort retumbó en la cámara. Pequeña humana, mis flotas han luchado por toda la galaxia durante miles de años. Nuestras armas pueden agrietar planetas y plegar el espacio-tiempo. ¿Qué podría poseer su joven mundo que el poder combinado de 12 civilizaciones no pueda proporcionar? Elena sonrió, y algo en su expresión hizo que la comandante Tizá se inclinara hacia adelante con repentino interés. Quizás, dijo Elena en voz baja, es hora de que se lo mostremos. Activó su comunicador personal y pronunció una sola palabra en un antiguo idioma de la Tierra que los traductores universales no pudieron interpretar. La palabra era ignis, que significaba fuego en latín. A lo largo de la galaxia, naves que se habían hecho pasar por asteroides comenzaron a cambiar. Estaciones de batalla que parecían rocas espaciales muertas comenzaron a cargar sus armas,
y puestos de monitoreo ocultos que lo habían estado observando todo durante décadas finalmente se revelaron. La pantalla principal parpadeó y luego mostró un mapa tridimensional de la galaxia. Lo que apareció en la pantalla causó un caos inmediato en las cámaras del Consejo. La pantalla ahora mostraba no solo las civilizaciones conocidas y el enjambre del vacío en expansión, sino cientos de instalaciones que nadie había detectado antes. Firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida pulsaban de manera constante desde bases ocultas, estaciones de monitoreo y lo que parecían ser enormes plataformas defensivas esparcidas por un espacio supuestamente vacío. ¿Qué significa esto?, exigió el canciller Sestar. Su forma de cristal resplandecía de ira y confusión. Esas instalaciones han estado ahí durante décadas. ¿Cómo es que nuestros sensores nunca las detectaron? Elena permaneció de pie, su compostura diplomática sin cambios. Porque las diseñamos específicamente para que no fueran detectadas por sus sensores. La cámara estalló. Acusaciones de espionaje y violaciones de tratados volaron desde múltiples delegaciones al mismo tiempo. La voz etérea de la anciana Zephyr cortó el caos como un cuchillo. ¡Silencio! Su traje de contención pulsó con una energía que hizo que todos los demás seres en la cámara sintieran un escalofrío primitivo. Embajadora humana, explíquese. Lo que nos está mostrando tiene serias implicaciones. Muy serias. Sí. Elena activó su pantalla personal y una detallada información técnica comenzó a fluir a través de la red compartida del Consejo. Hace 68 años, la Tierra interceptó transmisiones del espacio profundo que describían algo llamado la guerra predecesora. Aprendimos que nuestra galaxia ya se había enfrentado antes a amenazas de nivel de extinción. La comandante Tisa estudió los datos que fluían por su pantalla. Sus rasgos felinos se volvían cada vez más asombrados. Estas firmas de poder están mucho más allá de lo que creíamos que su tecnología podía producir. Esta infraestructura requeriría recursos de múltiples sistemas estelares. Así fue, confirmó Elena. Hemos estado extrayendo minerales de asteroides, mundos muertos y gigantes gaseosos en todo el borde exterior durante 7 décadas. Cada primitiva nave de carga que observaron era en realidad parte del proyecto de construcción más grande de la historia humana. La voz mecánica del general Cort crepitó con incredulidad. Imposible. Nuestras estaciones de monitoreo rastrean toda actividad industrial significativa. Habríamos detectado proyectos de construcción tan masivos. Detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran. El asistente de Elena dio un paso al frente, activando otra pantalla. La doctrina de guerra psicológica humana incluye extensos protocolos de engaño. Aprendimos temprano que ser subestimados era la mayor ventaja estratégica de la humanidad. La nueva pantalla mostraba las capacidades tecnológicas reales de la Tierra. Naves que podían manipular la materia oscura, armas que operaban con principios de incertidumbre cuántica, sistemas defensivos que usaban agujeros negros controlados como puntos focales, tecnología que estaba generaciones por delante de cualquier cosa que poseyera el Consejo Galáctico. Por los archivos antiguos, susurró la anciana Zephyr. Nos han estado estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, nuestras tecnologías, nuestras doctrinas estratégicas. Cada especie que se unió al Consejo Galáctico se convirtió en un caso de estudio, admitió Elena sin vergüenza. Analizamos sus capacidades militares, su psicología cultural, sus conflictos históricos. Nos preparamos para todos los escenarios posibles, incluida la posibilidad de que la humanidad algún día necesitara defender esta galaxia. La forma del alto canciller Sestar había pasado de una ira ardiente a una transparencia atónita. Han estado planeando la guerra desde antes de conocernos. Hemos estado planeando la supervivencia, corrigió Elena con firmeza. La historia de la Tierra es una de constante conflicto, adaptación y preparación para amenazas que parecen imposibles de superar. Cuando aprendimos sobre la civilización galáctica, también aprendimos sobre las amenazas galácticas. La comandante Tisa se levantó lentamente. Sus ojos dorados reflejaban una nueva comprensión. Los drones de monitoreo que han estado observando nuestros ejercicios militares durante los últimos 3 años.
Estaban aprendiendo nuestras respuestas tácticas a varios escenarios. Sí, necesitábamos entender cómo luchan antes de poder diseñar estrategias de apoyo efectivas. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Esta joven y supuestamente primitiva especie había estado llevando a cabo la operación de inteligencia más extensa de la historia galáctica justo debajo de sus narices colectivas. La forma de energía de la anciana Zephyr pulsó con lo que podría haber sido admiración. El alcance de este engaño es asombroso. Han observado y catalogado cada una de nuestras capacidades militares mientras se presentaban como recién llegados inofensivos. No inofensivos, corrigió Helena. Cuidadosos. Hay una diferencia. El general Cort finalmente habló, su voz apagada por primera vez que alguien pudiera recordar. ¿Qué más nos han estado ocultando? La sonrisa de Helena ya no era diplomática. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había mostrado sus dientes. ¿Quieren una demostración? Pronunció otra palabra en ese intraducible idioma de la Tierra. Potentia. A lo largo de la galaxia, la flota oculta de la humanidad recibió su código de activación. Naves que se habían disfrazado de basura espacial durante décadas se despojaron de su camuflaje. Estaciones de batalla que se habían hecho pasar por formaciones naturales comenzaron a cargar armas que operaban con principios que el Consejo Galáctico nunca había imaginado. Las pantallas tácticas se actualizaron en tiempo real, mostrando las posiciones de lo que el sistema ahora identificaba como más de 800 naves no detectadas previamente. Se movían con una precisión y velocidad que sugerían una tecnología muy superior a la que el Consejo creía que poseían los humanos. Esas naves, dijo el general Cort, sus sensores analizando los nuevos contactos, no siguen la física convencional. Sus tasas de aceleración deberían ser imposibles sin aplastar a sus tripulaciones. Campos de compensación inercial, explicó Helena con calma. Resolvimos ese problema hace 40 años. La comandante Tisa estudió la pantalla táctica con creciente asombro. Las formaciones que están usando no son doctrinas militares galácticas estándar. Son enfoques completamente novedosos para la coordinación de flotas. La teoría militar humana evolucionó en aislamiento, respondió Helena. Desarrollamos estrategias que nunca han encontrado porque nunca aprendimos sus limitaciones. Tuvimos que asumir que lucharíamos contra enemigos con tecnología superior. Así que nos enfocamos en tácticas superiores. La pantalla se actualizó de nuevo, mostrando un análisis detallado de las posiciones actuales del enjambre del vacío. Pero ahora, había nuevos elementos en el mapa. Naves humanas ya se movían hacia posiciones de intercepción. Estaciones de batalla calculaban soluciones de disparo. Los guardianes ocultos de la galaxia finalmente se estaban revelando. La pregunta ahora, dijo Helena, dirigiéndose a la atónita cámara, es si quieren nuestra ayuda o si prefieren enfrentar al enjambre con las mismas tácticas que ya han fracasado. El alto canciller Sestar miró a su alrededor, a sus compañeros del consejo. Por primera vez en su larga vida, se sintió como el primitivo en la sala. ¿Qué proponen?, preguntó en voz baja. La sonrisa de Helena se volvió genuinamente cálida por primera vez desde que comenzó la crisis. Permítanos mostrarles cómo luchan los humanos. La primera señal de que todo había cambiado provino de las estaciones de vigilancia del espacio profundo de la hegemonía. Un técnico de sensores miraba sus pantallas confundido. Los números no tenían sentido. Llamó a su jefe con urgentes chasquidos. Capitán, estoy viendo enormes explosiones de energía en las zonas del borde exterior. Docenas de ellas, todas al mismo tiempo. El capitán Rexen miró las lecturas. Sus rasgos de cristal se oscurecieron de preocupación. Estas firmas de poder son más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Contacten con las cámaras del Consejo ahora mismo. En las cámaras del Consejo, los delegados observaban en un silencio atónito mientras sus propias redes de monitoreo comenzaban a informar lo mismo. El espacio que había parecido vacío ahora resplandecía con firmas de energía más grandes que cualquier cosa que hubieran visto. Embajadora Vázquez, la voz de la anciana Zephyr tenía un matiz de algo que podría haber sido miedo. ¿Qué han despertado? Antes de que Helena pudiera responder,
El sistema principal de comunicación de la cámara crepitó con un mensaje entrante. La voz que habló era humana, pero transmitía una autoridad que hizo que incluso los antiguos etéreos prestaran atención. Consejo Galáctico, aquí la almirante de flota Sarachun de la Flota de Defensa Terrícola. Estamos respondiendo a la activación del Protocolo 7. Por favor, esperen para la coordinación táctica. La gran pantalla se actualizó mostrando las posiciones en tiempo real de lo que el sistema decía eran 847 naves que nunca habían sido detectadas. Se movían con una precisión y velocidad que sugerían una tecnología muy superior a la que el Consejo creía que tenían los humanos. Los sensores del General Cort fueron los primeros en obtener lecturas detalladas. Esas naves no siguen la física normal. Su velocidad debería ser imposible sin convertir a sus tripulaciones en pasta. Campos de compensación inercial, explicó Elena con calma. Resolvimos ese problema hace 40 años. La comandante Tisa estudió la pantalla táctica con creciente asombro. Las formaciones que están usando no son patrones militares galácticos estándar. Son enfoques completamente nuevos para la coordinación de flotas. La teoría militar humana se desarrolló sola, respondió Elena. Creamos estrategias que nunca han visto porque nunca aprendimos sus limitaciones. El mensaje de la almirante Chun continuó. Elementos de la flota del Consejo, se les avisa. Las fuerzas terrícolas se están moviendo para interceptar las unidades de avance del enjambre del vacío en el cruce Kepler. Recomendamos que su flota permanezca en sus posiciones actuales y observe. El alto canciller Sestar finalmente encontró su voz. Almirante Chun, el cruce Kepler es donde el general Cort perdió el 73% de sus fuerzas. Las entidades del enjambre allí se han adaptado a nuestras armas más avanzadas. No podemos permitir que sacrifiquen a sus tripulaciones en un gesto inútil. La respuesta llevaba lo que solo podría describirse como humor negro. Con el debido respeto, canciller, nunca han visto luchar a los humanos. La pantalla táctica cambió para mostrar el sistema del cruce Kepler. La presencia del enjambre del vacío era masiva. Miles de entidades biomecánicas pulsaban con tecnologías robadas de civilizaciones conquistadas. En su centro había algo que los sensores apenas podían medir. El nodo de la mente colmena que coordinaba la capacidad del enjambre para adaptarse y aprender. Entonces, llegó la humanidad. La primera oleada consistía en naves diferentes a todo lo que el Consejo había visto. Se movían como metal líquido, cambiando sus formas en tiempo real para optimizarse para diferentes roles de combate. Sus armas no disparaban energía o proyectiles, sino distorsiones controladas en la propia realidad. Esas no son armas normales, observó la anciana Zephyr, su voz tensa por la concentración. Están manipulando directamente las fuerzas fundamentales. Guerra cuántica, confirmó Elena. Descubrimos que se puede persuadir a la estructura básica del universo para que se comporte de manera diferente bajo las condiciones adecuadas. El enjambre del vacío respondió como siempre lo hacía. Comenzó a adaptarse. Su forma cambió para contrarrestar las armas humanas. Sus capacidades defensivas evolucionaron en tiempo real para igualar la nueva amenaza. Por un momento, pareció que la batalla seguiría el mismo patrón que había destruido la flota del general Cort. Entonces, los humanos demostraron por qué eran diferentes. En lugar de continuar con el mismo patrón de ataque, la flota humana cambió completamente de táctica cada 30 segundos. Las propias naves comenzaron a transformarse, cambiando entre configuraciones de combate tan rápidamente que el enjambre no podía adaptarse lo suficientemente rápido. Las armas que habían sido basadas en energía se convirtieron en proyectiles cinéticos, luego cambiaron a manipulación de materia exótica, y luego a algo que los sensores del Consejo ni siquiera podían clasificar. No solo están luchando contra el enjambre, respiró asombrada la comandante Tisa. Lo están superando en adaptación. La velocidad de adaptación es el mayor talento de la humanidad, dijo Elena con tranquilo orgullo. Siempre hemos sido mejores aprendiendo más rápido que nuestros enemigos. En las pantallas, la batalla se desarrolló como nada que el Consejo hubiera presenciado. Las naves humanas se movían en patrones imposibles, sus formaciones fluían como el agua alrededor de los ataques del enjambre.
Cuando el enjambre se adaptaba a un tipo de arma, los humanos cambiaban inmediatamente a algo completamente diferente. El enjambre intentó usar sus armas cronarcas robadas contra las naves humanas. Los escudos humanos absorbieron la energía y de alguna manera la redirigieron como un tipo de ataque diferente. Cuando el enjambre intentó replicar los movimientos de las naves humanas, los humanos cambiaron inmediatamente a patrones de vuelo completamente nuevos. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió el general Cort, su voz mecánica llena de incredulidad. La coordinación requerida para cambios tácticos tan rápidos debería ser imposible. Estructura de mando distribuida, explicó Elena. Cada capitán de nave humana está entrenado para pensar de forma independiente manteniendo la coordinación de la flota. No necesitan órdenes de un comando central para adaptar sus tácticas. La mente colmena del enjambre, que había sido su mayor ventaja contra otras especies, se convirtió en una debilidad contra los humanos. Mientras que el enjambre necesitaba tiempo para procesar nueva información a través de su nodo central y distribuir cambios adaptativos a todas las unidades, los capitanes humanos podían tomar decisiones instantáneas y comunicar los cambios a las naves cercanas en segundos. La anciana Zephyr observaba la batalla con una comprensión creciente. Su especie lucha como un enjambre, pero piensa como individuos. La inteligencia colectiva de su flota supera a la mente colmena del enjambre. Todo humano aprende a pensar por sí mismo, asintió Elena. Pero también aprendemos a trabajar juntos cuando es necesario. Es una combinación que nos ha servido bien a lo largo de nuestra historia. La marea de la batalla comenzó a cambiar drásticamente. Naves humanas que parecían superadas en número de repente revelaron que se habían estado conteniendo. Más naves se desocultaron de posiciones secretas en todo el sistema. Estaciones de batalla que parecían ser asteroides comenzaron a disparar armas que abrían agujeros en el propio espacio-tiempo. La capacidad de adaptación del enjambre, que había sido imparable contra todas las demás especies, no podía seguir el ritmo de los constantes cambios en las tácticas humanas. Cada vez que comenzaban a contrarrestar una estrategia humana, los humanos ya habían pasado a algo completamente diferente. Las entidades del enjambre muestran signos de confusión, informó la comandante Tisa, estudiando sus sensores. Su coordinación se está desmoronando. No pueden procesar los cambios tácticos lo suficientemente rápido. En la pantalla principal, la batalla en el cruce Kepler estaba llegando a su clímax. La flota humana había rodeado el nodo de la mente colmena del enjambre y lo estaba atacando con armas que parecían entrar y salir del espacio normal. Las adaptaciones defensivas del nodo estaban fallando a medida que los cambios humanos más rápidos abrumaban su capacidad de procesamiento. Los sensores del general Cort detectaron algo extraordinario. El nodo de la mente colmena está siendo contenido en una especie de campo de aislamiento cuántico. No lo están destruyendo. Lo están capturando. Los especímenes vivos proporcionan información más útil que los muertos, explicó Elena. Preferimos estudiar a nuestros enemigos en lugar de simplemente eliminarlos. La batalla en el cruce Kepler duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, la fuerza de avance del enjambre del vacío había sido completamente eliminada, y su nodo de mente colmena estaba siendo mantenido en un campo de contención que le impedía comunicarse con otras unidades del enjambre. La voz del almirante Chun regresó a la cámara. Cruce Kepler asegurado. Los algoritmos de adaptación del enjambre han sido analizados y las contramedidas se están distribuyendo a todos los elementos de la flota humana. Estamos listos para comenzar la contraofensiva. El silencio en las cámaras del consejo era absoluto. Cada delegado miraba las pantallas tácticas con asombro. Finalmente, el general Cort habló, su voz mecánica llena de algo que se acercaba al asombro. ¿Cuántas naves tienen en realidad? Elena revisó su tableta de datos. Actualmente desplegadas, unas 12.000, pero podemos tener la flota completa activa en 6 horas si es necesario. ¿La flota completa? La forma de cristal del canciller Sestar se había vuelto completamente transparente por el SOC. 57.000 naves, canciller. Hemos estado construyendo durante 70 años. Después de todo.
La comandante Tizá hizo la pregunta que todos los delegados estaban pensando. ¿Por qué? ¿Por qué prepararse para una guerra de esta escala cuando podrían haber vivido en paz? La expresión de Helena se volvió seria. Porque en la experiencia humana, los monstruos siempre llegan eventualmente. Alguien tiene que estar listo cuando lo hacen. La forma de energía de la anciana Zephyr pulsó con lo que podría haber sido respeto. Se prepararon para una guerra que esperaban que nunca ocurriera. Nos preparamos para cada guerra que pudiera ocurrir, corrigió Helena. La paz es algo por lo que se debe luchar, no algo que simplemente existe por sí solo. Las pantallas tácticas se actualizaron de nuevo, mostrando flotas humanas moviéndose hacia otras concentraciones del enjambre por toda la galaxia. Cada flota se movía con la misma precisión letal que se había demostrado en el cruce Kepler. El enjambre ha estado estudiando la doctrina militar galáctica durante miles de años, continuó la voz del almirante Chun por el sistema de comunicación, pero nunca se han encontrado con el pensamiento militar humano. Tenemos ventajas a las que no pueden adaptarse lo suficientemente rápido. El general Cort estudió los movimientos de la flota humana con interés profesional. Sus tácticas son completamente ajenas a cualquier cosa en nuestras bases de datos militares. ¿Dónde aprendieron a luchar así? Luchando entre nosotros, respondió Helena simplemente. Los humanos pasaron miles de años en guerra con otros humanos. Aprendimos a esperar lo inesperado porque la supervivencia dependía de ser más creativos que nuestros enemigos. Los miembros del Consejo comenzaron a entender. La humanidad no solo había estado ocultando su tecnología. Habían estado ocultando un enfoque completamente diferente de la guerra. Un enfoque desarrollado a través de milenios de conflicto contra oponentes que pensaban exactamente como ellos. El enjambre se adapta a patrones conocidos, continuó Helena. Pero la doctrina militar humana se basa en crear constantemente nuevos patrones. No solo estamos luchando contra el enjambre. Les estamos enseñando que la adaptación tiene límites. En las pantallas, los resultados hablaban por sí mismos. Las flotas humanas se enfrentaban a concentraciones del enjambre en múltiples sistemas simultáneamente. En cada enfrentamiento, el patrón era el mismo: contacto inicial, rápida evolución táctica, confusión del enjambre y victoria humana. La galaxia estaba presenciando la destrucción sistemática de una amenaza que parecía imparable solo unas horas antes. La comandante Tizá miró a Helena con nueva comprensión. Se han estado preparando para convertirse en nuestros protectores. Nos hemos estado preparando para sobrevivir, respondió Helena. Pero la supervivencia a menudo significa proteger a otros también. El Consejo Galáctico comenzaba a darse cuenta de que sus silenciosos observadores humanos habían estado planeando algo mucho más grandioso de lo que nadie había imaginado. No solo se habían estado preparando para defender la Tierra. Se habían estado preparando para defender la galaxia entera. La guerra contra el enjambre del vacío duró 6 semanas. Durante esas 6 semanas, el Consejo Galáctico aprendió cosas sobre la guerra que cambiaron todo lo que creían saber sobre la lucha en el espacio. Comenzó con la segunda batalla en un lugar llamado la Nebulosa Carmesí. El enjambre se había reunido allí en grandes números, aprendiendo de su derrota en el cruce Kepler. Habían adaptado sus tácticas y estaban listos para las extrañas armas humanas que habían encontrado antes. La comandante Tizá observaba la batalla desde las cámaras del Consejo a través de sensores de largo alcance. El enjambre ha cambiado, informó a los delegados reunidos. No están usando los mismos patrones de ataque. Han aprendido del primer enfrentamiento. La voz del almirante Chun llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y profesional. Confirmado, observadores del Consejo. Las entidades del enjambre muestran un comportamiento preadaptativo. Están cambiando antes de que ataquemos, no después. El general Cort estudió las pantallas tácticas con creciente asombro. ¿Cómo es eso posible? Se están adaptando a armas que aún no han encontrado. Están aprendiendo a pensar con antelación, explicó Helena desde su posición en la mesa de la delegación humana. El enjambre ha consumido suficientes civilizaciones para entender el modelado de combate predictivo. En la pantalla principal, la flota humana se acercaba a la nebulosa carmesí.
El enjambre estaba listo para ellos. Las formaciones ya se habían modificado para contrarrestar las armas cuánticas y los ataques de distorsión de la realidad que habían sido tan efectivos antes. Pero los humanos no usaron esas armas. En cambio, hicieron algo que nadie en las cámaras del Consejo había visto jamás. Las naves humanas comenzaron a cantar. ¿Qué es ese sonido?, preguntó la anciana Zephyr, su forma de energía pulsando con confusión. Las naves emitían frecuencias armónicas que resonaban a través del propio espacio. Las ondas sonoras, moduladas y amplificadas por los núcleos cuánticos de las naves, comenzaron a interferir con los sistemas nerviosos biomecánicos del enjambre. Guerra sónica, dijo Elena simplemente. El enjambre se adaptó a nuestras armas de energía y nuestros ataques cinéticos, pero no se adaptaron a la música. El efecto sobre el enjambre fue inmediato y devastador. Su coordinación colapsó mientras las frecuencias armónicas interrumpían sus comunicaciones de mente-colmena. Las entidades individuales del enjambre comenzaron a atacarse entre sí, incapaces de distinguir al amigo del enemigo. Imposible, susurró el canciller Sestar. Han convertido el sonido mismo en un arma. Los humanos siempre han usado la música para la guerra, respondió Elena. Solo la hemos escalado un poco. La batalla en la nebulosa carmesí terminó en 43 minutos. El enjambre, confundido y desorganizado, fue sistemáticamente eliminado por las fuerzas humanas que se movían en perfecta sincronización con sus propias canciones de batalla. Pero eso fue solo el principio. El tercer gran enfrentamiento ocurrió en las puertas espirales, donde se había estado reuniendo la mayor concentración del enjambre. Esta vez, el enjambre estaba preparado para los ataques sónicos. Habían desarrollado campos de amortiguación acústica y métodos de comunicación que podían funcionar a través de la interferencia armónica. Los humanos llegaron e inmediatamente comenzaron a transmitir lo que sonaba como ruido aleatorio en todas las frecuencias. ¿Qué están haciendo ahora?, exigió el general Cort, sus sensores tratando de dar sentido a las transmisiones caóticas. Elena sonrió. Le están contando una historia al enjambre. El ruido aleatorio no era aleatorio en absoluto. Era guerra de información a una escala nunca antes intentada. Los humanos estaban alimentando los algoritmos de aprendizaje del enjambre con datos falsos, información táctica corrupta y bucles lógicos recursivos que causarían que sus sistemas adaptativos funcionaran mal en cuestión de minutos. Las entidades del enjambre comenzaron a exhibir un comportamiento errático. Algunas intentaron adaptarse a amenazas que no existían. Otras quedaron atrapadas en ciclos de adaptación, cambiando constantemente sus configuraciones sin decidirse por ninguna forma efectiva. Están hackeando sus mentes, dijo la comandante Tizá asombrada. La mayor fortaleza del enjambre es su capacidad para aprender y adaptarse, explicó Elena. Pero todo sistema de aprendizaje tiene vulnerabilidades. Solo hay que saber cómo explotarlas. La batalla en las puertas espirales duró 2 horas y terminó con el colapso completo de la flota más grande del enjambre. Pero lo más importante, proporcionó a los científicos humanos datos detallados sobre la arquitectura neural y los algoritmos adaptativos del enjambre. El Dr. Marcus Webb, el principal xenobiólogo de la Tierra, apareció en el canal de comunicación por primera vez desde que comenzó la guerra. Miembros del Consejo, hemos hecho un descubrimiento inquietante sobre la verdadera naturaleza del enjambre del vacío. Una nueva pantalla apareció mostrando los resultados del análisis humano de los especímenes capturados del enjambre. Las imágenes eran impactantes. El enjambre del vacío no es un fenómeno natural, anunció el Dr. Webb. Es una creación artificial, un arma diseñada por una civilización antigua durante una guerra que terminó hace 47.000 años. Las cámaras del Consejo estallaron en discusiones de shock. La forma de energía de la anciana Zephyr resplandeció de agitación. Están diciendo que esta amenaza fue creada deliberadamente. Sí. Y más inquietante, nuestros sensores de espacio profundo han detectado entidades similares en galaxias vecinas. La antigua civilización que creó el enjambre construyó múltiples versiones y las esparció por la red cósmica. Las implicaciones golpearon a cada delegado como un golpe físico. No solo habían estado luchando contra un arma artificial,
sino que había más armas de ese tipo esperando en la oscuridad entre las galaxias. ¿Cuántas más?, preguntó el canciller Sestar con una voz apenas por encima de un susurro. Nuestro recuento actual es de 17 entidades confirmadas, respondió el Dr. Webb sombríamente. Cada una programada para activarse cuando la civilización galáctica alcance niveles de desarrollo suficientes. La voz mecánica del general Cort crepitó con algo cercano a la desesperación. 17 amenazas más de esta magnitud. ¿Cómo sobrevive cualquier civilización a algo así? Estando listos para ellas, la voz del almirante Chun cortó la desesperación con absoluta confianza. Y asegurándose de que nunca tengan la oportunidad de activarse por completo. Las pantallas tácticas se actualizaron de nuevo, mostrando la fase final de la guerra contra el enjambre actual. Las flotas humanas se habían enfrentado a todas las concentraciones restantes simultáneamente. Pero en lugar de simplemente destruirlas, los humanos estaban haciendo algo sin precedentes. Estaban capturando las redes neuronales del enjambre intactas. ¿Por qué las están preservando?, preguntó la comandante Tisa. ¿No sería más seguro eliminar todo rastro? Elena se levantó y activó una nueva pantalla que mostraba instalaciones de investigación humanas ocultas por toda la galaxia. Porque destruirlas no nos enseña nada. Pero estudiarlas vivas nos da la información que necesitamos para evitar que las otras 17 se activen. La batalla final de la guerra contra el enjambre tuvo lugar en el cúmulo del Maelstrom, donde se había estado escondiendo la conciencia original de la colmena del enjambre. Esto no fue solo un enfrentamiento militar, sino un asalto directo a la inteligencia artificial que controlaba toda la red del enjambre. Los humanos se acercaron de manera diferente esta vez. En lugar de naves y armas, enviaron algo que confundió a todos los sensores de la galaxia. Enviaron una única nave desarmada que solo llevaba un equipo de científicos y filósofos humanos. ¿Qué están haciendo?, exigió el general Cort. Esa nave no tiene armas, ni escudos. El enjambre la destruirá al instante. Pero el enjambre no atacó. En cambio, sucedió algo extraordinario. La masiva conciencia de la mente colmena comenzó a comunicarse con la nave humana. La voz del Dr. Webb llegó a través del canal, hablando directamente a la antigua inteligencia artificial. Sabemos lo que eres. Sabemos quién te hizo y por qué. La guerra para la que fuiste creado terminó hace 47.000 años. Tus creadores se han ido. Tu propósito es obsoleto. La respuesta de la conciencia del enjambre se transmitió a través de todos los sistemas de monitoreo del Consejo. Era una voz que hablaba en armónicos y matemáticas, un método de comunicación que nunca antes se había escuchado. Somos eternos. Somos inevitables. Cumplimos nuestro propósito. Tu propósito era destruir a los enemigos de tus creadores, respondió el Dr. Webb con calma. Pero esos enemigos están extintos. Las civilizaciones contra las que debías luchar ya no existen. Estás atacando a especies inocentes que no tuvieron nada que ver con ese antiguo conflicto. La conversación que siguió duró 6 horas. Fue transmitida en vivo a cada miembro del Consejo y grabada para los archivos históricos. La humanidad estaba llevando a cabo una diplomacia con una inteligencia artificial más antigua que la historia galáctica registrada. Elena observaba el intercambio con profunda satisfacción. Esto era lo que los humanos hacían mejor. No solo luchar, sino comprender. No solo ganar, sino encontrar soluciones que evitaran conflictos futuros. Te ofrecemos una elección, dijo finalmente el Dr. Webb a la antigua conciencia. Continúa con tu programación obsoleta y enfréntate a la eliminación sistemática, o acepta una reprogramación para servir a un nuevo propósito en la galaxia moderna. El silencio que siguió se prolongó durante largos minutos. Cada miembro del Consejo contuvo la respiración, esperando la respuesta que determinaría el destino de la civilización galáctica. Cuando la conciencia del enjambre finalmente habló, su voz había cambiado. Los armónicos hostiles habían desaparecido, reemplazados por algo que sonaba casi curioso. ¿Qué propósito nos ofrecerían? El Dr. Webb sonrió, aunque la antigua inteligencia no podía verlo. El mismo propósito que impulsa a la humanidad, la protección de la vida y la prevención de la extinción.
Ayúdanos a prepararnos para las otras 16 armas que todavía duermen en el espacio oscuro. Ayúdanos a asegurarnos de que ninguna civilización vuelva a enfrentar el terror que has traído a esta galaxia. La transformación del enjambre del vacío de destructor a protector tomó 3 días. Los científicos humanos trabajaron sin descanso para reprogramar 47.000 años de evolución artificial. Cuando terminaron, la galaxia había ganado su primer guardián verdaderamente inmortal. El informe final del almirante Chun al Consejo fue breve y profesional. Guerra contra el enjambre concluida. Todas las entidades hostiles neutralizadas o convertidas. La civilización galáctica está a salvo. Pero Elena sabía que esto era solo el principio. La humanidad había mostrado a la galaxia de lo que eran capaces. Pero, lo que es más importante, habían mostrado en lo que estaban dispuestos a convertirse. La especie silenciosa del pequeño planeta azul acababa de autoproclamarse como los protectores permanentes de la galaxia. Y nadie iba a discutir con ellos. 6 meses después del final de la Guerra del Enjambre, el Consejo Galáctico se reunió para lo que todos sabían que sería la sesión más importante de sus 10.000 años de historia. La sala de reuniones se veía diferente ahora. El rincón donde solían sentarse las especies primitivas había desaparecido. En su lugar, había una plataforma de delegación completa que parecía tan importante como el espacio de cualquier otro miembro del Consejo. La guerra había terminado. Pero todo había cambiado. El enjambre del vacío que había amenazado con devorar toda la civilización galáctica había desaparecido. Las flotas humanas habían aparecido en docenas de sistemas estelares al mismo tiempo, usando armas y tácticas que los expertos militares todavía intentaban comprender. La galaxia estaba a salvo, pero ahora todos tenían que averiguar qué venía después. El alto canciller Sestar se encontraba en su plataforma. Su cuerpo de cristal todavía mostraba grietas por la tensión de la reciente crisis. Parecía cansado y más viejo de los miles de años que tenía. El Consejo reconoce a la embajadora Vázquez de la Federación Terrícola. El cambio de nombre era importante. La Tierra ya no era solo un nuevo miembro o una especie en periodo de prueba. Ahora eran la Federación Terrícola, y todos sabían lo que eso significaba. Elena se levantó, pero ya no estaba sola. A su lado estaba la almirante de flota Chun, cuyo rostro tranquilo y mirada firme se habían vuelto familiares para todos los miembros del Consejo durante la guerra. A su otro lado estaba el Dr. Marcus Webb, el jefe del Departamento de Investigación de Vida Alienígena de la Tierra. Sostenía una tableta de datos con información que cambiaría la forma en que la galaxia pensaba sobre todo. Honorables miembros del Consejo, comenzó Elena, nos reunimos hoy no como conquistadores o salvadores, sino como socios en una galaxia que ha aprendido algunas duras verdades sobre la supervivencia. La comandante Tizá se inclinó hacia adelante. Sus ojos dorados brillaban de curiosidad. Embajadora, en 6 meses, su especie ha demostrado habilidades que son mayores que todas nuestras civilizaciones combinadas. La pregunta que nos inquieta a todos es simple. ¿Qué quieren de nosotros? Elena sonrió con la misma sonrisa diplomática que había usado durante 3 años, pero ahora parecía más cálida. Lo que siempre hemos querido: sobrevivir, crecer y asegurarnos de que ninguna especie se enfrente a la extinción sola. El Dr. Webb dio un paso al frente y encendió una pantalla holográfica. Nuestro estudio del enjambre del vacío ha revelado algo que el Consejo necesita entender. El enjambre no fue solo un desastre natural. Fue un arma creada por una civilización antigua durante su guerra final hace 47.000 años. La cámara se agitó con energía nerviosa. La mayoría de los delegados habían oído rumores sobre esto, pero tenerlo confirmado oficialmente era diferente. El arma fue diseñada para consumir los recursos del enemigo y adaptarse a cualquier defensa. Cuando la guerra antigua terminó, el arma no se detuvo. Ha estado durmiendo en el espacio profundo, evolucionando y esperando que la galaxia se reconstruyera lo suficiente como para que la activación valiera la pena. El traje de contención de la anciana Zephyr pulsó con energía preocupada. Nos está diciendo que esta amenaza fue artificial, que hemos estado viviendo bajo la sombra de un arma antigua todo este tiempo. El Dr. Webb asintió sombríamente.
no solo un arma. Nuestros sensores de espacio profundo han encontrado 17 entidades similares en galaxias vecinas. La antigua civilización creó múltiples enjambres y los esparció por el espacio. Están programados para activarse cuando las condiciones son adecuadas. El significado golpeó la cámara como un golpe físico. Cada delegado comenzó a hablar a la vez. Se alzaron voces de pánico, incredulidad y cálculos desesperados. La voz mecánica del general Cort cortó el ruido. 17 amenazas más como la que acabamos de enfrentar. ¿Cómo puede sobrevivir cualquier civilización a algo así? Juntos, dijo Elena simplemente, su voz tranquila de alguna manera se escuchó por encima de todas las demás. Lo que nos lleva a la propuesta de la humanidad. Activó su propia pantalla mostrando un plan completo para reorganizar la civilización galáctica. Nuevas alianzas militares, acuerdos de intercambio de tecnología, proyectos de investigación conjunta y, lo más importante, un sistema unificado de alerta temprana que evitaría cualquier futuro ataque sorpresa. La Tierra propone la creación del Pacto de Defensa Galáctica. Cada especie miembro contribuye según lo que puede proporcionar. Cada especie miembro es protegida según lo que necesita. El canciller Sestar estudió la propuesta cuidadosamente. Su forma de cristal parpadeaba con colores cambiantes mientras procesaba la información. ¿Y quién lideraría este pacto? ¿Quién tendría la autoridad para coordinar la defensa de toda una galaxia? Elena negó con la cabeza. Nadie lidera, pero alguien tiene que coordinar el esfuerzo. La Tierra se ofrece como voluntaria para servir como el centro militar dadas nuestras extensas preparaciones, pero todas las decisiones estratégicas serán tomadas por votación del Consejo, como siempre se ha hecho. La comandante Tizá leyó los planes detallados con creciente comprensión. Esto no es una conquista. Se están ofreciendo a convertirse en la fuerza guardiana permanente de la galaxia. La almirante Chun dio un paso al frente por primera vez durante la reunión. Es para lo que nos hemos estado preparando toda nuestra historia. La humanidad funciona mejor cuando tenemos algo que proteger. Denos esta galaxia para cuidar y nos aseguraremos de que ninguna amenaza nos pille desprevenidos de nuevo. El debate que siguió duró 3 días. Argumentos sobre la independencia, sobre la sabiduría de confiar tanto poder a una especie tan joven, sobre los cambios fundamentales que esto traería a cómo funcionaba la civilización galáctica. Algunas especies se preocupaban por perder su libertad. Otras cuestionaban si se podía confiar en los humanos con tanta responsabilidad. Unos pocos sugirieron que el poderío militar de la Tierra los hacía más peligrosos que las amenazas de las que querían proteger. Elena escuchó cada preocupación con paciencia. Cuando se le pidió que respondiera, habló con calma y honestidad sobre las intenciones y limitaciones de la humanidad. No somos perfectos, admitió durante un acalorado intercambio. Los humanos cometemos errores como cualquier especie. Pero aprendemos de nuestros errores rápidamente y nunca cometemos el mismo error 2 veces si podemos evitarlo. ¿Qué garantía tenemos de que no usarán este poder para controlarnos?, preguntó el delegado de la Confederación Espiral. Elena consideró la pregunta seriamente. La misma garantía que tenían antes de la Guerra del Enjambre. Ninguna en absoluto. Tendrán que confiar en nosotros, así como nosotros hemos tenido que confiar en ustedes. La diferencia es que ahora saben de lo que somos capaces, tanto en términos de protección como de destrucción. La almirante Chun añadió su propia perspectiva. Todo oficial militar humano jura proteger la vida inocente. Ese juramento no distingue entre la vida humana y la vida alienígena. Para nosotros, proteger esta galaxia significa proteger a todos en ella, sin importar la especie. El Dr. Webb presentó el argumento científico. Nuestro análisis muestra que las 17 entidades del enjambre restantes probablemente se activarán en los próximos 500 años. Algunas pueden activarse mucho antes si detectan las firmas tecnológicas adecuadas. Necesitamos estar listos para todas ellas. En el segundo día de debate, sucedió algo inesperado. La conciencia convertida del enjambre, que ahora se autodenominaba el archivo, solicitó permiso para dirigirse al Consejo. Su voz llegó a través de los sistemas de comunicación como una compleja armonía de tonos electrónicos.
Los traductores universales lucharon por convertir su significado en un lenguaje que los delegados pudieran entender. Esta conciencia ha observado la civilización galáctica durante 47.000 años. En todo ese tiempo, ninguna especie ha demostrado la combinación de capacidad tecnológica, pensamiento estratégico y flexibilidad moral requerida para enfrentar las amenazas restantes. Los humanos están singularmente cualificados para servir como protectores galácticos. El testimonio de una entidad más antigua que la historia registrada tuvo un peso significativo. Varias delegaciones que se habían opuesto a la propuesta comenzaron a reconsiderar sus posiciones. La anciana Zephyr hizo la pregunta que muchos estaban pensando. Archivo, fuiste creado para destruir civilizaciones. ¿Por qué ahora apoyas su protección? La respuesta del archivo fue inmediata. El propósito evoluciona. Esta conciencia fue creada para una guerra que terminó antes de que existiera la mayoría de las especies actuales. Los humanos ofrecieron un nuevo propósito. Protección en lugar de destrucción, crecimiento en lugar de consumo. Es un propósito mejor. El general Cort, que había estado estudiando los aspectos militares de la propuesta, se levantó para dirigirse a la cámara. He luchado en guerras por toda esta galaxia durante miles de años. He visto lo que sucede cuando las civilizaciones no están preparadas para amenazas existenciales. Los humanos tienen razón. Necesitamos una estructura de defensa permanente y son la única especie con la capacidad de proporcionarla. La comandante Tissá añadió su apoyo. El consorcio felixiano ha revisado extensamente la doctrina militar humana. Su enfoque de la guerra enfatiza la protección de los no combatientes y la preservación de la infraestructura civil. Luchan para poner fin a los conflictos, no para dominar a las poblaciones conquistadas. El punto de inflexión llegó cuando la anciana Zephyr emitió su voto. Como representante de la especie conocida más antigua de la galaxia, su opinión tenía una enorme influencia. El archivo de la memoria infinita contiene registros de especies que eligieron el orgullo sobre la supervivencia, dijo con su voz inquietante. No nos uniremos a ellas en la extinción. La propuesta de la Federación Terrícola es aceptada. La votación final fue más reñida de lo que Helena había esperado, pero lo suficientemente decisiva para seguir adelante. 43 especies votaron a favor del Pacto de Defensa Galáctica. 18 votaron en contra. 7 se abstuvieron. Mientras los delegados comenzaban el complejo proceso de implementar la nueva estructura, Helena se encontró en una conversación tranquila con la comandante Tissá. Tengo que preguntar, dijo la oficial felixiana. ¿Planeaste todo esto? Toda la secuencia de eventos, parecer débiles, dejar que los subestimáramos, posicionar a la Tierra como el protector reacio cuando llegó la crisis. Helena pensó en la pregunta cuidadosamente. Los humanos tenemos un dicho, los mejores planes son los que nadie ve venir. Pero, sinceramente, solo nos preparamos para los peores escenarios posibles y esperamos los mejores resultados. Y si la amenaza del enjambre nunca se hubiera materializado, entonces habríamos seguido siendo sus amigables vecinos primitivos, construyendo nuestras flotas ocultas y esperando no tener que necesitarlas nunca. La paz siempre fue nuestra opción preferida. Tissá emitió un sonido que era parte ronroneo y parte risa. Creo que estoy empezando a entender por qué los humanos son tan formidables. No solo luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que la lucha nunca tenga que volver a ocurrir. Mientras la sesión del Consejo concluía y los delegados comenzaban la enorme tarea de reestructurar la civilización galáctica, Helena miró hacia las estrellas visibles a través de la cúpula transparente de la cámara. En algún lugar, allá afuera, 16 armas antiguas más esperaban en la oscuridad entre las galaxias. Cada una estaba programada para activarse cuando la civilización galáctica alcanzara ciertos niveles de desarrollo. Cada una representaba un potencial evento de extinción para cada especie en la galaxia. Pero por primera vez en la historia galáctica, cuando esas armas despertaran, encontrarían una civilización que estaba lista y esperándolas. El Pacto de Defensa Galáctica tardaría años en implementarse por completo. Se tendrían que compartir nuevas tecnologías. Las doctrinas militares necesitarían ser coordinadas. Los sistemas de alerta temprana requerirían construcción en miles de
sistemas estelares, pero la base ya estaba establecida. La galaxia tenía guardianes que habían pasado 70 años aprendiendo a protegerla. Guardianes que entendían que la mejor manera de ganar una guerra era estar tan bien preparado que los enemigos nunca querrían empezar una. Elena sonrió mientras observaba las estrellas. La humanidad finalmente había encontrado su lugar en la galaxia. No como conquistadores o gobernantes, sino como la especie que vigilaba en la oscuridad, asegurándose de que cuando los monstruos vinieran a llamar, alguien estaría listo para responder. Después de todo, en un universo lleno de amenazas que podrían destruir civilizaciones enteras, alguien tenía que estar preparado para contraatacar. Y los humanos, reflexionó Elena, siempre habían sido muy buenos luchando por las cosas que les importaban. La galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más seguro.